Muy bien, hermanos, sean todos muy bienvenidos a esta clase que tiene como propósito dar una introducción a, a los evangelios. Estamos ahora en este módulo, un módulo muy importante, pues el evangelio es el mensaje más importante. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente y viene en fe a Jesucristo. Y en este día tenemos este placer, este privilegio que el Señor nos otorga, de que este evangelio no es mero conocimiento, no es mera información, sino que es comida y bebida espiritual para nuestra vida, pues en este evangelio nos deleitamos. De este evangelio está llena nuestra boca cuando compartimos con nuestros amigos. Este evangelio no solamente es una noticia, no solamente se puede entender intelectualmente, sino que es una filosofía de vida, una cosmovisión en sí misma, porque ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar e incluso las implicaciones del Evangelio, también la forma en que actuamos, que nos vestimos, todo nuestro ser. Así que lo que vamos a hacer en este curso es entender un poco más de los Evangelios, propiamente dicho ya de lo que conocemos como eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios. Si bien creemos que el Señor nos ha dado muchos más libros también a través de la inspiración del Espíritu Santo, entendemos que estos registros, que le llamamos evangelios, tienen unas características especiales y lo que queremos hacer con este curso es comprender mejor, porque si comprendemos mejor, tendremos una comunión más íntima, más cercana, más clara con nuestro Señor. Y también podemos discipular a otros. Esto también tiene la idea no solamente de que nosotros podamos recibir esta bendición, sino que podamos ser canales de bendición para otras personas. A medida que entendemos más su palabra, podemos ir y llevar adelante la gran comisión de ir y hacer discípulos. Así que el beneficio es personal, el beneficio es también para nuestras familias, para nuestras comunidades, para las iglesias. Así que el Señor nos ayude en este tiempo a entender más y vamos de gloria en gloria por la fe que el Señor nos ha dado en Jesucristo. Amén. Pues bien. Aquí. Bueno, en este curso que a lo mejor ya muchos de ustedes, no sé si tuvieron o no la oportunidad de ver un poco el video o de leer el texto o de simplemente escuchar el audio. Si por ahí me ponen en el chat quién pudo ver el video, quién no. Eran 2 horas, así que fueron 2 horas consagradas aprendiendo del Señor. Bueno, en esta introducción, como el nombre lo dice, no pretendemos ser exhaustivos o entrar muy a profundidad, sino que queremos arañar la superficie porque sabemos que los conocimientos del Señor son insondables. Nadie puede llegar a la profundidad de la sabiduría de Dios, pero también entendemos que el Señor, en su voluntad revelada, nos dice que seamos buenos bereanos, que escudriñemos las escrituras, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento que nos lleva a la verdadera piedad. No existe una verdadera piedad o una piedad madura sin entender los evangelios. Así que eso también es muy importante entender. Hay muchas religiones que hablan de que tienen piedad, pero la piedad también consiste en el contenido de una sana doctrina. Así que no, la piedad no es solamente vestirse de manera conservadora, modular un poco el lenguaje, sino que tiene que ver mucho con el contenido del evangelio, que es lo que verdaderamente transforma. Hay muchas falsificaciones por ahí de gente, bueno, de personas que no tienen a Cristo, pero a veces se comportan de manera moral, de manera, diríamos que hasta correcta, sin tener a Cristo. Y esa es la gracia común de nuestro Señor que como dice su palabra, derrama la lluvia sobre justos e injustos, el sol sale también para todos, así que así de bueno y dadivoso es nuestro gran Dios. Así que regocijémonos que nuestro buen Dios mantiene su creación, a sus criaturas, aún sus criaturas que están enemistadas con Él, pero los llama al arrepentimiento, en misericordia, porque el Señor no se deleita en la muerte del impío, dice, sino que quiere que vengan en arrepentimiento de sus pecados y en una fe salvífica en Cristo Jesús. Así que, bueno,
Cuando abrimos nuestra Biblia vemos los primeros 4 libros, vemos estos libros y bueno, pensamos, ¿qué tipo de libros son? A veces cuando vamos a elegir una película que queremos ver, decimos, hoy quiero ver una comedia, hoy quiero ver una película de acción, hoy quiero ver una película de aventura. A veces tenemos esa tendencia o simplemente empezamos a recorrer viendo a ver qué me llama la atención, de qué tengo ganas. Pero cuando yo elijo ya voy a la sección de aventura, yo ya tengo una idea preconcebida de qué tipo de película quiero ver, qué es lo que voy a buscar encontrar un poco en la descripción de la película. Y eso ya me da una pauta de que yo tengo un conocimiento de cómo filtrar, de cómo elegir una película de aventura, de humor o de lo que sea. Y de la misma forma, uno tiene que conocer qué tipo de textos está leyendo cuando se acerca al Evangelio. Y este es el primer punto que vamos a abordar aquí. El Evangelio, siendo un texto, tiene un carácter literario, tiene una naturaleza en sí. No es lo mismo leer una historieta que leer el periódico, las noticias. No es lo mismo leer una obra de ciencia ficción que leer una biografía. Así que nosotros tenemos diferentes formas de abordar los textos cuando empezamos a leer y de la misma manera también tenemos que ver un poco de qué se trata este evangelio. Al entender yo un poquito más sobre la naturaleza del evangelio, de estos 4 libros que fueron escritos, voy a entender un poquito más quiénes son los autores, en qué momento escribieron, con qué propósito, y eso me va a ayudar a, a acercarme más a lo que verdaderamente el autor en ese momento quiso expresar, cuál era la audiencia original, y eso me va también a permitir tener una mejor interpretación y obviamente al tener una mejor interpretación, tengo una mejor doctrina que trae mayor bendición a mi vida y también a aquellos a quienes yo estoy discipulando en el Evangelio. Pues bien, arranquemos. Un carácter literario abarca 2 partes, abarca el género y la confiabilidad, y vamos a abordar un poco ahora lo que es el género. Cuando nos referimos a género, ¿qué tipo de texto es? Entonces vemos un poco de que los evangelios, los 4 evangelios, nos hablan un poco de que su género, eh, hubieron varias teorías. Muchos dijeron de que, bueno, que los 4 libros eran los 4 libros, Marcos, Mateos, Lucas y Juan, eran meras narraciones históricas. Hay esa teoría. ¿Será que es solamente una narración histórica? ¿Será que es una historia nada más? Como alguien que está narrando lo que pasó. Bueno, veremos eso en detalle en instantes. También hay otras teorías que hablan de que los 4 evangelios son biografías greco-romanas. Y vamos a ver un poco eso también, de qué se trata eso. Y otra teoría también es de que el género de los 4 evangelios es una narración histórica bíblica. Arranquemos con la primera parte. ¿Cuál es el género de los 4 libros? ¿Es una narración histórica? Pues bien, al entender un poco de que el género es una categoría o clase de literatura, ya podemos ver de que al abrir mi Biblia yo me encuentro con que hay historia. Vemos, por ejemplo, en el libro de Crónicas, Reyes y otros libros más que nos relatan sobre cosas que sucedieron, eventos reales de personas reales. También vemos de que hay otros tipos de géneros en la palabra de Dios, como poesía. Tenemos ahí los salmos y otros más. Tenemos las cartas, como las cartas epistolares del apóstol Pablo. Tenemos también libros proféticos, como el de Daniel, como el de Ezequiel y otros más. Entonces, hay diferentes géneros dentro de la Biblia misma. Es bastante compleja, bastante compuesta también, así que el Señor no ha escatimado en bendecir a su pueblo con bastante literatura que es de bendición para cada creyente. Y obviamente sabemos que la meta es ser hechos conforme a la imagen de Dios, a través de la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué decimos entonces que los 4 evangelios es una narración histórica? Cuando leemos un libro o cuando vemos una película, por ejemplo, vemos aquí de que hay personajes y también en los 4 evangelios hay personajes. Vemos que el personaje es Jesucristo. Hay una meta. ¿Cuál es la meta también de los 4 evangelios? La salvación. Hay desafíos. Vemos que cuando Jesucristo estuvo caminando aquí, cuando tomó forma de siervo, cuando tomó
cuando vino en su encarnación, vemos que también hubo confrontaciones con los líderes religiosos de su época. Entonces ahí vemos que hubo una especie de nudo, o mejor dicho, hubo controversia. Entonces hubo desafíos contra su autoridad. Vemos también que hubo obstáculos en el sentido de que muchos le perseguían, muchos venían con preguntas tramposas, queriendo que él caiga en algún tipo de error, querían acusarle de pecado, querían obstruir su ministerio y muchas cosas más. Así que podemos ver eso como una parte, como una especie de la parte problemática de una historia. Entonces que los evangelios tienen también eso. Y al final también vemos que los evangelios se parecen también a narraciones antiguas porque tienen una conclusión. Los evangelios, los cuatro evangelios también apuntan a un resultado y es el resultado del ministerio de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús viene, Él dice, arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando pensamos un poco en eso, tenemos que recordar que el reino de Dios, si ya estuvieron en los módulos anteriores, saben que el reino de Dios es la estructura macro, que es la estructura más amplia, y dentro de eso se puede ver más el tema de los pactos. Pero entonces vemos nosotros de que también los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen estructuras como si fueran unas historias. Tienen personajes, metas, desafíos, obstáculos y también una conclusión. ¿Por qué? Porque los evangelios hablan de cómo nació Jesús, de que va a volver, de qué va a pasar cuando Él vuelva. Tenemos muchas profecías también del final de los tiempos, del tiempo donde el Señor va a enviar sus ángeles a recoger a aquellos que van a ser salvos y aquellos que no también para el gran juicio final. Entonces vemos también que los evangelios entonces tienen una estructura de narración histórica. Así que si alguien me dice que los evangelios son solamente narraciones históricas, yo diría no. Sí, tienen características similares, pero no son solamente eso. Así que pasamos al siguiente punto. También al evangelio se le considera o se dice de que es una biografía greco-romana. ¿Y a qué se refiere con esto? Veamos un poco algunas similitudes de los cuatro evangelios con esto que se conoce como biografía greco-romana. También veremos algunas diferencias en breve. Entonces, cuando se habla de una biografía greco-romana, si ya han visto algún tipo de películas sobre algunas deidades, qué sé yo, Zeus, Poseidón, eh, Atenas y cosas así, películas que tienen un poco de un contexto de mitología griega, nos damos cuenta de que son biografías donde se enfocan a estos líderes, como el César o Alejandro Magno. Entonces, en ese sentido, los cuatro evangelios tienen una similitud porque también se enfocan en un líder. Ahí hay una gran similitud. Se enfocan en la persona de Jesucristo. Se enfocan, como vemos aquí un poquito en el gráfico, en su nacimiento y en su crucifixión también. Y también mucho de la biografía greco-romana a veces cuenta la historia de emperadores, de grandes campeones y lo que hicieron, lo que pasó en su vida, las grandes hazañas. Había mucho énfasis antes en estos personajes históricos, personas que vivieron, que siempre querían estar en los libros de la historia. Entonces vemos que tuvieron mucha influencia también en sus contextos, creando leyes y muchas cosas más. En ese sentido, sí, los cuatro evangelios tienen ciertas similitudes porque hablan de la vida, ideas, eventos e influencias de Jesús, no de un líder greco-romano, sino de Jesús. Así que eso sería entonces un poco en lo que es la similitud. Pero ahora en la diferencia, los cuatro evangelios no son biografías greco-romanas y veremos tres diferencias. La primera es la audiencia previa, la segunda énfasis y también las culturas. En estas tres cosas, los cuatro evangelios no son, propiamente dicho, una biografía greco-romana. ¿A qué me refiero con esto? La audiencia previa. Vemos entonces aquí un poco una imagen de que aquí vemos estatuillas de emperadores o de grandes líderes grecorromanos y vemos también que la audiencia al principio, ellos escribían sus biografías para que se lean por todo el continente donde ellos iban conquistando. Pero en cambio,
cuando los evangelios fueron escritos para comunidades específicas, para iglesias locales, para empezar a recorrer en lugares específicos. Y vemos que el centro, obviamente, era Jesucristo. Otra cosa que habíamos hecho, el énfasis es en Jesucristo. Y también vemos que los evangelios ciertamente tienen algo de cultura greco-romana en el perdón, no tienen mucho de la cultura greco-romana, sino que están más basados en una cultura judía. Cuando leemos los cuatro evangelios, vemos que hay más énfasis en profecías del Antiguo Testamento, unidades de medida del Antiguo Testamento, incluso frases hebraicas que son más del Antiguo Testamento y no tanto así con la cultura greco-romana. Entonces, esas son las grandes diferencias que uno puede encontrar en, entre los cuatro evangelios y la biografía greco-romana. La audiencia era diferente, ellos escribían para un gran pueblo, para todo el territorio conquistado. El énfasis era diferente, era enfatizado en personas o en sus reyes o en sus héroes, pero en cambio nosotros era en la persona de Jesucristo. Si bien se nos dice que tenemos que parecernos a Cristo, el énfasis no era en nosotros. Los evangelios no están centrados en Mateo, por ejemplo, o en Lucas, o en Marcos, o en Juan en sí mismo, sino que apuntan a Jesús y no así las biografías grecorromanas que siempre quieren que uno se parezca más a esos grandes líderes. Y las culturas, obviamente, estamos hablando de grandes diferencias abismales, eran culturas paganas, eran culturas inmorales. Entonces, hay muchas diferencias entre eso. En cambio, cuando vemos los cuatro evangelios, vemos que tienen una gran influencia del Antiguo Testamento. Cuando empezamos a leer un poco esto, vemos el marco de los pactos. Vemos aquí, por ejemplo, cómo se refiere a Adán, cómo se refiere a Abraham, a Moisés, también a Jesús y a su cruz. Entonces, todo esto, cuando uno empieza a leer los evangelios y empieza a analizar un poco qué tipo de literatura es, cuál es el género, nos damos cuenta de que está más basado en una conexión con el Antiguo Testamento. Como bien saben, muchos judíos de hoy no aceptan a Jesús. Ellos tienen el Antiguo Testamento, pero no aceptan a Jesús. Pero nosotros vemos los evangelios que están conectados, que fueron escritos, que su confección tiene relación con eso. Así que vemos que entonces que las narrativas históricas que encontramos en los cuatro evangelios son, o mejor dicho, proveen las bases de los pactos. Aquí vemos algunos pasajes bíblicos, como en el libro de Éxodo, como un ejemplo en el pacto mosaico, y en el libro de Lucas, cuando yo voy al evangelio de Lucas y veo qué tipo de literatura es esta, veo que está basada un poco en el libro de Éxodo, también que tiene una conexión específica y que hay una conexión entre Lucas y Éxodo a través de los pactos, lo que se conoce como el pacto mosaico. Entonces, esto es lo que ahí el Señor Jesús dice en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y cuando se refiere al nuevo, significa que otro que estuvo anteriormente ya caducó. Entonces, por eso vemos en los evangelios de que hay una referencia al Antiguo Testamento y a los pactos. En el Éxodo 24:8 vemos cómo ahí se instituía también el pacto mosaico. Habla de entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas casas, dice. Entonces, al estudiar un poco el género de la literatura de los cuatro evangelios, podemos llegar a esta pequeña conclusión de que hay similitudes, sí, con narraciones históricas, sí, hay héroes, hay metas, hay problemas, hay resoluciones. Vemos también de que hay cierta similitud con la biografía greco-romana, donde hay un personaje principal, donde se narra un poco de su nacimiento, de su vida, de sus eventos, de su idea, de su influencia, pero también vemos que no es distintivamente una biografía greco-romana, porque hay gente que sí piensa de que los evangelios son solamente biografías greco-romanas. Y hay también similitudes con la narración histórica bíblica del Antiguo Testamento, pero cuando Jesús viene y establece el nuevo pacto, lo que nosotros tenemos es en sí mismo un nuevo tipo de narración bíblica histórica, porque ya viene con Jesús
viene ya siendo ampliado en el nuevo pacto. Es un nuevo pacto que abarca toda la historia de la redención cuando hablamos de los 4 evangelios. Así que cuando yo abro mi Biblia y veo mis 4 evangelios ahí, entiendo de que estos textos sí tienen una historia, tienen un personaje principal, hay eventos, hay ideas, hay influencias, pero es un nuevo tipo de género también, ya no solamente igual que idéntico al Antiguo Testamento. Entonces, eso un poco con lo que correspondía al género. Ahora, ¿podemos confiar en estos 4 libros, en los evangelios? El segundo punto, entonces, ¿podemos confiar en el carácter literario? Bueno, ¿cómo podemos confiar un poco? Cuando vemos que los autores del el Evangelio de Mateo, es Mateo, Leví, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, ¿cómo podemos confiar en ellos? Bueno, primeramente viendo estos 5 puntos, 6 puntos, digo bien. Acceso, estas personas tenían que tener acceso a los eventos, a las personas, a sus significados. Vamos a ver un poco eso. Aquí estamos hablando entonces de estos personajes principales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Tenían acceso a ellos? Pues sí. Sabemos de que 2 de estos autores eran discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando del apóstol Juan y el apóstol Mateo o Leví. Y vemos también de que Marcos era un compañero fiel o un ayudante del apóstol Pedro, así que lo que Marcos también escribe viene con la autoridad apostólica de Pedro. Así también Lucas, si bien Lucas no caminó con el Señor o no fue uno de sus apóstoles, él sí estuvo en los viajes con el apóstol Pablo. Así que ellos tenían acceso, sí tenían acceso. Lo que ellos escribieron, porque uno no puede empezar a escribir los evangelios si no tiene acceso a las fuentes. Si alguien va a empezar a escribir hoy un ensayo académico o una tesis o algo, necesita hacer la investigación correspondiente, necesita tener acceso a las bibliotecas, a las fuentes, y así también estos autores sí tenían el acceso. Otro punto que nos da confiabilidad en los evangelios es de que hay sinceridad. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 51 al 52, vemos: y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Una de las cosas que da más confiabilidad cuando uno empieza a leer los evangelios es de que los autores no están tratando de ponerse como héroes, sino que muestran sus grandes debilidades. Vemos ahí una imagen, por ejemplo, donde el Señor Jesús le pide a ellos que le acompañen a orar. En cambio, ellos quedaron todos dormidos. Sabemos también de que muchos de ellos le abandonaron en su momento de crucifixión. Y hay muchos otros detalles embarazosos. Por ejemplo, Pedro que dijo: no, Señor, yo jamás te voy a dejar, yo voy a morir por vos. Y el Señor le dice de que le va a negar 3 veces, cosa que termina ocurriendo después. Entonces vemos de que al tener estos detalles que son totalmente diferentes a lo que encontraríamos en las narraciones antiguas, donde siempre se habla solamente de las grandes hazañas, de lo grandes que eran y de que nunca cometían errores, de que eran casi inmortales o pequeñas deidades caminando aquí sobre la tierra. Vemos que nuestros investigadores, los autores, eran tan fieles a lo que ellos estaban registrando, de que aún sus propias falencias estaban registrando ahí, obviamente con el riesgo de pasar vergüenza, pero a ellos le importaba más la verdad. A ellos le importaba más que la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la vida, muerte, resurrección y esperanza de nuestro Cristo esté ahí, más allá de toda reputación que ellos pudieran haber alcanzado ahí en su pueblo. Entonces, la sinceridad y los detalles muestra una gran confiabilidad. También otra forma que vemos, que podemos confiar en los evangelios, es que hay muchas personas que no eran creyentes, como aquí tenemos Plinio el Joven, Suetonio, Tácito, Julio Africano y muchos otros historiadores que no eran cristianos y por lo tanto no tenían ninguna intención de beneficiar al cristianismo. Ellos registraban de que Jesús caminó, estuvo aquí, de que hacía obras y milagros de que no podían entender y no podían explicar y de que tenían mucha influencia. Algunos incluso llegaban a decir de que no negaban los milagros, pero decían cosas como que el demonio
le daba poder a él. Trataban de explicar los eventos que no podían, pero lo único que, al querer desacreditar al Señor Jesucristo y su ministerio, lo único que hacían era dar corroboración histórica de lo que estaba sucediendo. Vemos también de que podemos confiar en estos evangelios porque tenemos mucha arqueología bíblica y grandes Biblias de estudio también que hablan de muchos detalles arqueológicos. A medida que la arqueología va avanzando, va encontrando más y más detalles de lo que la Biblia ya ha hablado hace mucho tiempo. Y cuando uno ve ese tipo de descubrimientos, si bien nuestra fe está en la palabra de Dios confirmada por el Espíritu Santo, uno se goza de que la verdad del Señor sigue saliendo y saliendo a la luz. Por aquí tenemos, por ejemplo, una foto que corresponde a unos pergaminos, unos manuscritos conocidos como los pergaminos de Qumran, donde se descubrió que habían pergaminos en una cueva. Un niño que estaba caminando por ahí de repente encontró casualmente y toda la arqueología, todas las ciencias bíblicas entraron en conmoción y empezaron a hacer investigaciones solamente para corroborar lo que la Biblia ya había dicho antes. Eran más y más papiros que corroboraban de lo que las historias, lo que la Biblia había registrado en los evangelios, por ejemplo. Así que esto nos da también mayor confiabilidad de que no solamente hay información dentro de la Biblia, sino también fuera de la Biblia. Pero repito, nuestra mayor confiabilidad siempre viene del Espíritu Santo y lo que Él hace en nosotros. Si bien el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad, cuando habla de verdad es algo que sí o sí va a estar ahí. Otra forma que vemos también que podemos confiar en estos cuatro evangelios es que en esta cultura había un entrenamiento, un mentor, un maestro, siempre eh, discipulaba, y especialmente por tradiciones orales, discipulaba a sus pupilos. Y bueno, aquí Lucas 6:40 nos dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cómo yo puedo confiar más en los evangelios? Porque veo de que hay un discipulado, hay una cadena de gente que ha estudiado bajo la tutela de otros y que ha quedado todo registrado. Como dije, Marcos, por ejemplo, era un discípulo de Pedro. Lucas también era un ayudante, un compañero de Pablo y aprendiendo de él. Así que tenemos mayor confiabilidad también al ver de que hay un entrenamiento, ahí ve que hay un discipulado serio. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo también hoy. Tenemos esta experiencia de lo que es discipular a otras personas y nos gozamos cuando vemos que el Señor le está haciendo crecer a ellos también en la gracia y en el conocimiento que le acerca más a una vida conforme al patrón bíblico. Y da tanta confianza ver vidas transformadas, personas que estaban con los corazones rotos, que han hallado consuelo, que han hallado un sentido de propósito, que han encaminado sus vidas, han dejado los vicios. Y damos gloria a Dios por eso y confiamos más de que es la palabra, el poder de la palabra, poder de salvación para todo aquel que cree lo que está realizando esta obra maravillosa y que nosotros somos mensajeros llevando estos textos que son totalmente confiables. También cuando abrimos los evangelios vemos de que los escritores tenían convicciones teológicas. Ellos estaban convencidos de lo que la Biblia enseñaba y escribían sin ruborizarse, sin vergüenza. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice aquí en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que los textos se vuelven más confiables cuando hay personas que son bien transparentes por qué escriben lo que escriben. Hay gente que muchas veces escribe libros con otras intenciones, tratando de persuadir a la cultura, de influenciar y meter cosas que no deberían a través de las películas, a través de los libros, a través de las músicas. Tienen agendas escondidas que obviamente no lo exponen claramente al principio porque no crearían ningún tipo de seguidores, pero van adoctrinando y acostumbrando a las personas a esta manera. ¿Por qué? Porque no son confiables. Pero los evangelios sí son confiables, son claros y explícitos de qué es lo que quieren decir. No tienen oculto cuál es el propósito. Juan lo dijo aquí, Mateo también. Mateo dice, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, lo que conocemos como la Gran Comisión, donde nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir,
cuando yo voy a hacer evangelismo, cuando voy a compartir mi fe con alguien, yo tengo una intención de hacer proselitismo. O sea, yo no tengo ni por qué sentir vergüenza de decir, sí, vengo a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y tengo aquí los registros bíblicos, los evangelios, que son confiables. Y no escondo mis intenciones. Vengo aquí porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, esto trae bastante confiabilidad también por las convicciones de los autores que no esconden y son transparentes. Y también sabemos de que si bien estos autores escribieron sus intenciones, registraron lo que vieron, nosotros sabemos de que ellos tenían una cultura de tradición oral muy fuerte que podían memorizar grandes cantidades de información, pero sabemos que era el Espíritu Santo, que les fue prometido a ellos y que ellos recibieron en Pentecostés, el cual le dio a ellos la capacidad de poder registrar lo que el Señor quería que registre. A través de la supervisión, la superintendencia del Espíritu Santo fue que estos textos, los evangelios, fueron preservados para gloria y honra de nuestro Dios Trino, para que el pueblo de Dios sea edificado, para que el pueblo de Dios pueda recibir con fe, porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra. En Juan 14, 25 al 26, decía así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, aquí nuestro Señor Jesucristo hablando, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí la promesa del dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo, diciendo de que los autores registrarían lo que el Espíritu Santo iba a dejar para nosotros. Es un mensaje directo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, hermana, cuando abras tu Biblia en los evangelios la próxima vez, es el mensaje que tu amado Cristo quería que vos leas, quería que vos escuches, quería que vos medites y por sobre todo quería que vos apliques a tu vida y también a otras personas. Así que qué bendición, qué gran gozo saber sobre esto. Y ahora que ya entendemos entonces qué tipo de textos es lo que tenemos delante nuestro, podemos ir un poco ya al siguiente punto, donde nos habla un poco estos evangelios. ¿Cuál es el lugar que tienen ellos en la iglesia? El lugar que tienen ellos, ya que podemos confiar en el evangelio, en los textos, en los autores, en la superintendencia del Espíritu Santo. Ahora tenemos que entender un poco cómo encajan los evangelios en la iglesia. Pues bien, veamos un poco la composición y la autenticidad de los evangelios. Cuando hablamos de composición, cada vez que uno va a empezar a leer los evangelios, tiene que preguntarse quiénes fueron los autores o quién es el autor de este libro. ¿Por qué escribió este libro Mateo, Juan, Lucas? ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? Es un trabajo de solamente seres humanos, porque aunque no lo crean, hermanos, hay muchas escuelas de pensamiento que dicen que solamente son humanos registrando historias, pensamientos inspirados, como un artista que se inspira y cosas así. Y la pregunta, el libro de Mateo, ¿quién escribió el libro de Mateo? ¿Fue 50% Mateo y 50% el Espíritu Santo? No, en verdad es casi como querer decir, ¿es Jesús 50% hombre y 50% Dios? No. Uno de nuestros grandes credos históricos nos dice de que Jesús es enteramente hombre y enteramente Dios. Dios de Dios, luz de luz. Así que también la palabra de Dios tiene esa misma naturaleza. No es 50-50, es 100% Dios y 100% también Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Los escritores, ¿será que esto fue como una especie de dictado? Que entraron en una especie de trance y empezaban a recibir y empezaban a escribir, porque hay religiones que han hecho textos que ellos llaman sagrados, en los cuales ese procedimiento sí se dio. Así que por el tiempo no voy a entrar un poco en eso, pero no es así como nosotros hemos recibido la doctrina de la inspiración, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, esta composición, cómo fueron compuestas, tenemos que ver un poco las similitudes, las teorías de composición y un poco la seguridad. Cuando hablamos de los evangelios sinópticos, se le conoce sinóptico porque
significa que ven las cosas casi de la misma manera o viendo juntos significa en el original. Estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran muchas cosas que son parecidas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo sobre la sanidad a un hombre paralítico y vemos que hay muy pocas diferencias, que casi es palabra por palabra. Pero vemos que en algunos de ellos sí hay un poquito de diferencia de términos y alguno incluso agrega un poquito más. Así que en los evangelios sinópticos registran muchas cosas similares porque el nombre lo dice, viendo juntos. Entonces, otra cosa que podemos ver dentro de los evangelios sinópticos es muchísimas cosas que tienen en común. La sanidad del leproso, exorcismos, más sanidades, también el Señor calmando la tempestad, la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús, la alimentación de los 5,000, la sanación del hombre con la mano seca, la autoridad de los 12 apóstoles, Jesús caminando sobre el agua. Así que los evangelios tienen muchas cosas en común. Y eso es lo que se espera cuando hay un registro fiel de lo que ha sucedido. No hay contradicciones, sino que hay muchas cosas que son parecidas, que a veces se cuenta de diferente perspectiva, pero el evento en sí es lo mismo. Entonces, aquí hay dos citas que me gustaría leer un poco que resumen bastante bien este tema de los evangelios sinópticos. Por ejemplo, aquí tenemos una cita del Dr. Peter Walker, donde dice, el Evangelio de Marcos es el Evangelio más descriptivo, es decir, describe más, cuenta más, da más detalles, profundiza más y cuenta las historias individuales con mayor detalle. Aún siendo el más corto, tiene muchos detalles. Pero Mateo comprime un poquito más las historias en mayor grado porque contiene más información en su Evangelio. En particular, Mateo trata de poner la enseñanza de Jesús, eh, ya que el Evangelio de Marcos extrañamente omite muchas de sus enseñanzas. El Evangelio de Mateo muestra un Jesús autoritario, es decir, un Jesús con autoridad, no autoritario en el sentido de que un déspota que está fuera de control y caprichoso, no, sino que alguien con verdadera autoridad, no como los fariseos decía la palabra de Dios, sino que habla con verdadera autoridad. Esto en el Sermón del Monte lo dijo Mateo. Un Jesús que enseña, muchas de las bienaventuranzas son grandes enseñanzas del reino de los cielos y la cultura del reino, la visión del reino. Y si queremos un compendio compacto de la enseñanza de Jesús, ese es el Evangelio de Mateo. Ahora, el Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos da enseñanza, nos da también las parábolas. Recordemos que las parábolas tienen como mensaje central el reino de los cielos, la salvación. Hay muchas otras aplicaciones prácticas, ayuda social, el tema de los talentos, pero en sí son una forma de describir lo que es el reino de los cielos, o mejor dicho, el reino de Dios, porque el reino de los cielos es un lenguaje más de Mateo y no tanto de Lucas. Entonces, vemos también que Lucas trata de hablar con todo tipo de personas y muestra un Jesús bastante amoroso y bastante cariñoso. Ahora bien, ¿por qué tenemos diferentes perspectivas? ¿Por qué no solamente tenemos uno? Y el doctor Thomas Schreiner da una excelente cita que me encantó donde dice, creo que la razón fundamental por la que tenemos tres evangelios que relatan la vida de Jesús de la misma manera es que la riqueza y la belleza de Jesús no puede ser dada en un simple relato. Hermanos, nuestro Cristo es precioso, es hermoso, es abundante en riqueza. Su vida no puede ser relatada solamente, completamente en un solo libro. Una persona no puede captar todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo sabio, todo lo que él ha hecho, lo que hizo cuando estuvo aquí. Así que cuando pensamos, el doctor Schreiner continúa, así que cuando pensamos en lo que Dios quiere, un solo escritor no podría agotar el significado de lo que realizó, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Amén, gloria a Dios. Así que, ¿por qué tengo tres evangelios que se parecen mucho pero tienen algunas cositas diferentes? Y porque nuestro Jesús es tan hermoso, es tan rico, es tan bello, que es como si fuera que nosotros vamos a ponernos a hablar un poco de lo que el Señor creó en la naturaleza, en las aves, en el ciclo del agua. Y no nos vamos a cansar de tanto elogiar los atributos de nuestro buen Dios. Así que
Eso tenemos que tener en mente cuando nos acercamos a los evangelios también. Ahora bien, hablamos de los evangelios sinópticos. ¿Qué pasa con el evangelio de Juan? Cuando hablamos del evangelio de Juan, él no registra todo lo que los otros evangelios han registrado. De hecho, que él ya, la, la fecha en la que él escribe ya viene mucho después. Así que, pero ciertamente registra algunas cosas en común con los evangelios sinópticos, por ejemplo, que Jesús caminó sobre el agua, eso está en los otros, sí. La alimentación de los 5.000, sí, también está. Pero solamente Juan narra algunos eventos que los evangelios sinópticos no incluyeron. Por ejemplo, en la boda de Caná, donde él convirtió el agua en vino. También la conversación con la mujer samaritana, y recordemos de que toda una villa samaritana se convirtió después de esa conversación. ¡Wow! Gloria a Dios. También la resurrección de Lázaro, que mostraba prácticamente una antesala de que él tiene poder sobre la vida. Y qué consuelo ese pasaje, especialmente cuando estamos hablando con gente que está cerca al borde de la muerte también. Así que el Señor no nos ha dejado abandonado y nos ha dado 4 preciosos evangelios de diferentes perspectivas, con diferentes formas de abordar diferentes situaciones, ¿no? Contando incluso eventos diferentes en algunos casos, pero siempre hablando de nuestro Cristo amado, nuestro Cristo precioso. Así que, ¿qué cosas que son esenciales que tienen en común? Bueno, eh, dado que es una biografía, tiene eventos como el bautismo de Jesús, la última cena, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Eso vimos un poco la naturaleza de lo que es una similitud con una biografía greco-romana, de que tiene eventos, ideas e influencia. Entonces, estas cosas tienen en común. Y ahora, ¿cómo fueron compuestas? ¿Cómo fue que se escribió estos 4 evangelios? Bueno, hay diferentes teorías, como vemos en esta primera teoría aquí a la izquierda, en el margen superior izquierdo, vemos aquí la primera teoría y la más aceptada por los académicos es de que Marcos es el primero que fue escrito y de que Mateo y Lucas se sirvieron de los registros de Marcos, y acabamos de leer que Marcos, el evangelio de Marcos era el más descriptivo, más detallado, y otras teorías nos habla de que no solo Mateo y Lucas no solamente usaron a Marcos, sino también otras fuentes, es decir, preguntando a otras personas, haciendo entrevistas y muchas otras cosas más. Otra teoría que vemos aquí en el margen derecho es de que el primer evangelio escrito fue el de Mateo, y de que Marcos usó un poco el de Mateo y así sucesivamente con Lucas. Entonces hay diferentes teorías de cuál fue el primer evangelio, quién usó al otro. Aquí en el margen izquierdo vemos un poco entonces de que este ya es un poco más no tan popular, que Mateo y Lucas fueron los primeros evangelios y que Marcos al final fue el que utilizó esos dos para hacer su evangelio. Sea como sea que el Señor haya decidido hacer en su soberana voluntad, fue el Señor mostrando bajo la superintendencia del Espíritu Santo. Así que estas son especulaciones que no nos sacan el gozo de nuestra salvación y tampoco restan ninguna confiabilidad a lo que es los evangelios. En el Evangelio de Juan, ese sí estamos más seguros porque ya fue escrito mucho más adelante, de que él al ver el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, dijo, bueno, tal vez dijo de que hay muchas cosas sobre las cuales ya no necesito escribir, pues estos evangelios han estado recorriendo las iglesias, hay mucha tradición por escrito, muchas copias que se leen en las iglesias, mucha tradición oral, y por eso Juan no incluye tantos eventos de los evangelios sinópticos, pero sí incluye muchos eventos con interpretación espiritual, como vimos algunos recientemente. Ahora, ¿cómo esto nos da seguridad? ¿Cómo puede darnos seguridad estos evangelios de que su composición es fiable? Pues bueno, al tener diferentes perspectivas, tenemos nosotros certeza, seguridad de que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo una obra sobrenatural, porque fíjese que es muy difícil elegir que 2 personas se pongan de acuerdo, 3 o 4, muchas veces es muy difícil cuando vienen de diferente educación, diferente trasfondo familiar, diferente a veces incluso cultura, en el caso de Lucas, que no tenía la misma cultura que,
que Mateo, por ejemplo, o que Juan. Entonces, vemos la superintendencia del Espíritu Santo a través de esto. De hecho, que la palabra de Dios, cuando uno empieza a hacer un análisis más amplio, no solamente los evangelios, vemos que tiene más de 40 autores, en más de tres idiomas como mínimo. Vemos también de que diferentes trasfondos culturales, reyes, sacerdotes, pastores, y incluso personas que, que no tenían mucha letra, dejaron registros históricos. Así que solamente el Señor, a través de la superintendencia del Espíritu Santo, nos ha dejado este hermoso registro de lo que el Señor ha hecho para nuestra bendición. Bueno, cerrando ya un poco esta segunda parte, en esta introducción a los evangelios, el lugar que tiene en la iglesia, hemos visto entonces eso. Ahora pasando un poco más ya lo que es la autenticidad, vimos lo que fue la composición recientemente, quién escribió, cómo y todo eso. Ahora pasamos un poco a la autenticidad. ¿Cómo podemos saber de que los evangelios son auténticos y no son falsificaciones? Bueno, luego que ellos partieron, los apóstoles y los recomendados de apóstoles, en el caso de Lucas y Marcos, vemos que los padres de la iglesia, los que siguieron la siguiente generación, los discípulos de ellos, seguían escribiendo, seguían dejando registros históricos de estos evangelios. Sí, había un poco de controversia sobre otros libros, pero nunca sobre los evangelios. Los evangelios, como dice aquí Ireneo, citando, los evangelios no pueden ser ni menos ni más de 4. Nos ha dado a nosotros un evangelio en 4 formas compenetrado de un solo espíritu. Eusebio diciendo, los 4 evangelios son los únicos indiscutibles en la iglesia de Dios bajo el cielo. Así que, ¿cómo podemos saber que tenemos el evangelio auténtico y no copias? Porque recuerden que ha habido hasta incluso películas de que hablan de cuánta teoría de conspiración del código Da Vinci y no sé qué más. Nosotros tenemos un registro histórico que vino encadenado, que vino a través de un discipulado fuerte de los apóstoles, de la gran comisión que fue llevada a cabo, que otros hermanos de diferentes generaciones, Ireneo, Eusebio, dan testimonio de cuáles fueron los evangelios, no ponen en duda. Y gracias a que Dios en su soberana voluntad y en su providencia dejó de todo escrito, hoy nosotros tenemos una gran confianza también de que tenemos los evangelios auténticos, no falsos. Así que eso es muy importante saber. ¿Y cómo podemos saber que son auténticos? Bueno, los autores son de confianza, tenían la aprobación apostólica, había testigos de la iglesia también. Auténticos, ¿por qué? Porque fueron discípulos directos, en el caso, apóstoles directos de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de Mateo y de Juan. Y estos fueron recibidos, como esta imagen que puse aquí, que es del video, fueron recibidos por la iglesia. No es que ellos decidieron, no, recibieron. El Señor dio a su iglesia su evangelio y los 4 evangelios. Ellos recibió, la iglesia los recibió a través de los apóstoles y también los que fueron comisionados por los apóstoles en el caso de Lucas y de Marcos. En el caso de Marcos, discipulado o comisionado por Pedro, y en el caso de Lucas, comisionado por el apóstol Pablo. Entonces, como dice aquí, tenía aprobación apostólica. Venía de un apóstol, no venía de cualquier persona inspirada. Inspirada en el sentido terrenal. Son autores de confianza, escucharon al Señor, caminaron con el Señor, pasaron las pruebas, pasaron su especie de pasantía con el Señor y sabemos que terminaron muriendo incluso muchos de ellos por su fe, y pasando todo tipo de persecución. Estos son los testigos entonces que tenemos. Podemos confiar entonces de que los evangelios, sí, son auténticos, vienen de los apóstoles, muchos testigos, muchas personas en este tiempo, muchos registros históricos, mucha documentación. Así que, hermano, usted ha depositado su vida en lo más seguro que pueda haber, que son los evangelios. Pasando ya a la tercera parte de nuestro video, si hay alguna pregunta hasta el momento. Bueno, voy a tratar de ser un poco más rápido, ya voy casi 1 hora. Unidad. Cuando hablamos de la unidad de los evangelios, estamos hablando de que es la misma historia, hay un hilo conductor, es el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, dejando lo que Él quiso que quede.
Hay una unidad, y cuando hablamos de unidad, estamos hablando de una unidad en el Evangelio, en las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, aquello que puede salvar a una persona, que salva, el Evangelio precioso, aquello que atesoramos, ese deleite, que es un deleite, un manjar, más que cualquier otro pecado. Eso no es un deleite, eso es evidentemente para el nacido de nuevo el pecado es asqueroso. Pero cuando hablamos de que hay unidad en los cuatro evangelios, estamos hablando de que el evangelio está permeando todos los cuatro evangelios. Por eso se llama evangelio, ¿verdad? Cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de que se tratan acerca de Jesús. Específicamente, claramente, explícitamente sobre Jesús. Y cuando hablamos de evangelios, en la antigüedad se decía, se utilizaba este término evangelium en el griego, cuando, por ejemplo, los reyes, guerreros o emperadores incluso proclamaban, hacían proclamaciones imperiales de buenas nuevas, especialmente cuando estaban conquistando, ellos declaraban las buenas nuevas, hacían correr la voz de que el rey ha conquistado. Así también el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo, después de su bautismo, empieza su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El Evangelio, el Señor Jesucristo ya como rey, como emperador, como el dueño de todo, el Señor de todo, más que cualquier otro título, presidente, César. Él declara de que sus enemigos serán derrotados, de que Él es el conquistador que vencerá a todos sus enemigos, al mundo, al pecado remanente en la carne, al enemigo mismo e incluso a la muerte. Así que el Evangelio es las buenas nuevas de nuestro Rey, que dice, el reino de los cielos se ha acercado, el Rey está aquí. El Rey ha empezado, su reino ha sido inaugurado, amados hermanos. Así que, y esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Lo que nosotros tenemos hoy en los Evangelios, tenemos entonces de que ya fue profetizado, que ya venía desde el Antiguo Testamento. Por eso hablábamos anteriormente de que en el género de los Evangelios está conectado con el Antiguo Testamento. Sí, hay profecías en el caso de Isaías, donde Isaías 52:7, donde dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que ya vemos estas buenas nuevas de nuestro Rey. El Rey, cuando vemos los evangelios, los cuatro evangelios, encontramos estas palabras una y otra vez. El Rey, el reino de Dios, el reino de los cielos, 150 veces. Por eso el reino de Dios es el tema macro, el tema principal de los evangelios, porque es nuestro Rey que viene a declarar que sus enemigos han sido conquistados a través del Evangelion, de las buenas nuevas, de que el Rey ya empezó a poner a sus enemigos bajo estrado de sus pies. Amén, gloria a Dios. Así que, ¿hay unidad en los evangelios? Sí, es la misma historia, es el reino de Dios avanzando progresivamente, y el reino de Dios está centrado en el Rey. ¿Y quién es el Rey? Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿y cómo podemos ver esto? Bueno, ¿cómo podemos saber de que Jesús es el Rey? Como les dije, hay muchos judíos hoy que no creen que Jesús es el Rey, que al ver el registro histórico, los evangelios, no creen que Jesús es el Rey y que su reino ya ha venido aquí. Por eso siguen en incredulidad, endurecidos en su pecado. Pero veamos un poco sobre Jesús. ¿Cuáles son las pruebas de que Él es el Rey, de que su reino ha empezado? ¿Cuál es el vocabulario que aparece en estos evangelios? ¿Cuáles son las etapas de lo que en estos cuatro evangelios aparecen? Porque está dividido de esta manera. Vemos entonces de que el poder del Señor Jesús se puede ver como una prueba sobre los demonios, porque cuando un demonio está siendo expulsado por alguien más fuerte. ¿Y quién más fuerte que nuestro Señor Jesús? Las manifestaciones demoníacas, cuando vemos al Señor liberando demonios, vemos que Él es el Rey, esta es su creación, todo es suyo. No hay demonio que le pueda hacer frente a nuestro Cristo poderoso. Así que vemos que Él también viene con poder para sanar, con poder para resucitar, con autoridad incluso para perdonar pecados. Así que a través de esto nosotros podemos ver
de que el reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí en Mateo 12:28 que él echaba demonios, porque su reino ha venido a nosotros, dice su palabra bendita, pura y sin mancha. Vemos también aquí que es Él, Jehová es nuestro juez, que Jehová es nuestro legislador, que Él es nuestro rey, Él nos salvará. Así que el Señor Jesús vino. Estos 4 evangelios que hoy estamos estudiando nos habla de este rey que vino a establecer su reino, que vino a traer ya a un progreso en este reino y está poniendo a sus enemigos bajo sus pies, que Él es rey, que Él es el que da la ley, que no hay quien pueda con él, de que él solamente es quien perdona la iniquidad de su pueblo, aquel que se arrepiente y cree en el evangelio, como dice Marcos 1:15. Y aquí el Señor Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, utilizando un título del Antiguo Testamento en el libro de Daniel, donde él vio la visión de que iba a venir el Hijo del Hombre, un título del Antiguo Testamento para Jehová. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos entonces que el Señor Jesús tiene la prueba de ser el rey y de que su reino ha empezado. Perdona pecados, liberta a personas endemoniadas, trae nueva vida. Y en estos 4 evangelios, ¿qué tipo de vocabulario aparece cuando empezamos a mirar y hacer una comparación? Y vemos que aparece rey, reino, regir, gobierno, autoridad, trono, hijo de David. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cuando antes leía la palabra de Dios, leía casi tuerto porque no me daba cuenta de que el tema central era el reino de Dios. Creí que era una, no sé, una frase, algo lindo. Mi centro era así el evangelio, el evangelio, el evangelio, pero no me daba cuenta de que el evangelio fluye del reino de Dios, del rey que es Jesucristo, el rey de reyes, señor de señores. Ahora cuando abro mi Biblia en estos 4 evangelios, conozco el vocabulario que tengo aquí frente mío, conozco de qué se trata, entiendo por qué hubo liberación, por qué hubo sanidad, por qué hubo perdón, porque es el rey y su reino que viene a establecerse. Es el Hijo del Hombre que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Nadie como nuestro Rey Jesucristo. Y finalmente, en esta última parte ya vemos que el reino de los cielos, que nuestro Rey Jesús viene en etapas. Por eso muchos judíos no le pudieron recibir. Veamos un poco Lucas capítulo 21, versículo 27 al 28. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, nuestra liberación, está cerca. Amén. Entonces vemos que nuestro rey viene en etapas. Aquí en este versículo recién veíamos de que él anuncia de que va a volver. Él vino por primera vez. Y los judíos estaban en su interpretación, ellos estaban esperando ya una especie de reino terrenal que le iba a liberar de la opresión romana en ese tiempo. Pero ellos no entendían de que iban a venir en etapas. Era casi como, era un misterio. Entonces vemos entonces que, bueno, hay una era del pecado y muerte. Esto sí entendían los judíos, entendían de que hay una era del pecado y también hay una nueva era del reino. En esto ellos no tenían problemas. Pero ¿qué pasa? Ellos no podían aceptar esto, de que el rey iba a venir primero, iba a inaugurar, primero iba a venir a caminar como un siervo, primero iba a continuar su ministerio terrenal, iba a ser crucificado, iba a ser resucitado y luego iba a ascender a donde está hoy intercediendo por nosotros. Ellos no podían entender, ellos pensaron que iba a pasar todo de una, pero el Señor en su benevolencia, en su misericordia, lo decidió hacer por etapas. Su reino fue inaugurado cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Luego que Él partió, dejó la gran comisión. Su iglesia hoy es encargada de expandir las buenas nuevas del reino de Jesucristo a través del Evangelio, a través de la gran comisión y siendo obviamente sal y luz para todo aquel que está en tinieblas. Y hablando de que nuestro Señor Jesucristo va a volver y va a volver para consumar todo. Nosotros estamos hoy en la etapa de la continuación. La inauguración ya se dio cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pero la consumación va a venir. Y la palabra dice que será como en los tiempos de Noé, que se estarán dando en casamiento y estarán viviendo sus vidas y no se van a dar cuenta cuando el Señor venga.
eh, el Señor Jesús, Él tiene potestad para todo esto. Él mismo lo dijo en la Gran Comisión. Antes de dar la Gran Comisión, declaró esto como, recordemos que en la Gran Comisión Él ya estaba con un cuerpo glorificado. Ya no estaba con un cuerpo de meramente carne y hueso, ya era ya estaba glorificado, eran las primicias de la resurrección. Ya había pasado tiempo con los apóstoles, 40 días. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted se imagina estar en ese momento frente a un Cristo glorificado, recibiendo primeramente este anuncio de tu rey frente a vos, diciéndote, toda potestad me es dada? Cristo diciendo, yo soy el rey, todo es mío, yo hago lo que quiero. Y ahora lo que quiero es que ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que es enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Wow! Nuestro rey comisionándonos. ¡Qué privilegio! ¡Qué hermoso! Al abrir mis 4 evangelios y saber que el Señor me ha comisionado, que mi rey que pone a sus enemigos bajo sus pies hace todo esto. Y finalmente, hermanos, ya un poquito de paciencia, ya me pasé un poquito, pero ya estoy terminando. La última parte, cuando abro mis 4 evangelios, tengo variedad. ¿A qué me refiero con esto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué tratan? ¿Cuál es la variedad? Vimos que tenían cosas en comunes, vimos en su carácter literario que tenían muchas cosas en comunes, vimos cómo la iglesia los recibió, vimos que la unidad está en el reino y en el rey, en el evangelio, en la gran comisión. Pero hablando un poco de una cuestión más técnica, cuando abro mi Biblia, ¿qué encuentro ahí en estos evangelios específicamente? Cuando hablamos de variedad, hay cosas que parecen tener un poco de dificultad, pero no hay contradicción. Hay énfasis diferentes. Y esto, por ejemplo, podemos ver algunas dificultades en la cronología. Si bien cuando abrimos, eh, cuando abrimos nosotros nuestros evangelios, no tenemos que esperar de que haya una cronología exacta. ¿Qué significa cronología? El orden de las cosas que pasan. Primero pasó esto, segundo esto, tercero esto. No todos los evangelios tienen la intención de contar qué pasó primero, segundo, tercero, cuarto, no, sino que como era un ministerio recurrente, itinerante, que recorría por todos lados, no siempre tenía ese énfasis. Así que cuando hablamos de cronología, a veces se ordena de diferente forma. Hay veces que hay una cronología aquí sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, los eventos. A veces hay una cronología sobre enseñanzas, que vemos la Santa Cena, vemos aquí una forma de paloma que es sobre la unción que llegó sobre Pentecostés, a una moneda cuando el Señor habla sobre interactuando un poco con la política y así sucesivamente. Aquí también vemos otro gráfico que nos muestra también que a veces la cronología tiene énfasis en la geografía y también en diferentes tiempos. No todo pasó en el primer año, no en el segundo año o el tercer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, hay eventos que están un poco enlazados cronológicamente, pero no todo está necesariamente cronológicamente enlazado. Así que no hay que tener un sobreénfasis en buscar cuál pasó primero, cuál pasó segundo, porque hay cosas que pueden estar teniendo una especie de puntos de contacto. Ahora, otra cuestión que pudiera decir, pero qué difícil es esto. ¿Por qué Marcos habla y Lucas no? ¿Por qué omite? Bueno, nosotros sabemos de que hay cosas, que hay eventos como estos eventos, de que hay cosas que fueron omitidas en algunos. En el libro de Juan hay cosas que no aparecen. Ya entendimos por qué. Porque los otros evangelios ya habían dicho y ya habían circulado por mucho tiempo y ya se conocían. Y incluso la Biblia misma habla de esto en Segunda de Crónicas 9:29 y Primera de Segunda de Rey y Reyes. Claramente dice que ya no se va a volver a escribir aquello de lo cual ya se sabe o de lo cual ya se escribió. Así también en nuestra experiencia humana nosotros entendemos que cuando estamos hablando aquí entre 3 personas, no estamos repitiendo todo lo que esa persona dijo anteriormente, sino que en la conversación le damos un seguimiento a lo que él ya dijo, yo de ahí empiezo a hablar o a veces él me cuenta algo que pasó y tenemos un conocimiento en común de un evento, tal vez de un cumpleaños, y ambos empezamos a hablar de diferentes ópticas, omitiendo algunos detalles sobre el evento
y de ninguna manera esto resta confiabilidad. De ninguna manera podemos decir de que esto muestra de que los evangelios no son confiables. No, es simplemente una omisión que de ninguna manera desacredita los evangelios. Tiene sus explicaciones a medida que uno va profundizando, más y más se da cuenta de esto. Pero aquí estamos en una mera introducción. Ahora, otra dificultad al empezar a leer los evangelios es que a veces hay diferentes eventos. ¿A qué nos referimos con esto? Sanidades, nos referimos también al Sermón del Monte. Entendamos de que cuando nosotros estamos hablando de un ministerio del Señor Jesús, que tal vez Él dio el mismo sermón varias veces con audiencias diferentes, eso explicaría muchas cosas de por qué, de por qué hay algunos eventos que parecen ser primeros que otros, o por qué dice que, por ejemplo, esta sanidad que vemos aquí en los cuadros. Vemos que en Lucas dice que estuvo en un lugar y en Marcos estuvo otro, pero esta unción se dio y está registrado en ambos evangelios, pero se muestra en diferentes lugares. Entonces, esto nos habla de que el mismo evento se pudo dar en diferentes lugares. Eso simplemente es lo que nos explica un poco esa dificultad. Ahora, otra forma de entender un poco lo que parece ser una dificultad es que los discursos pueden ser diferentes. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, que es Mateo 5 y Lucas 6, dice que es una montaña, pero en Lucas dice que es en un lugar llano. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede reconciliar? Bueno, sermones similares. El Señor Jesucristo era un predicador itinerante. Él no predicaba, predicaba en diferentes lugares, predicaba a diferentes audiencias y así podemos explicar un poco que un día predicó el mismo sermón en una montaña, el mismo sermón en otro lugar. Así podemos entender y que es el mismo sermón o a veces el discurso en sí puede ser un poco más compuesto o más complejo. De esa manera uno puede explicar algunas aparentes dificultades, pero que en verdad no son dificultades y de ninguna manera desacreditan nuestros evangelios. Los énfasis son diferentes. Ya vimos un poco las aparentes dificultades. Ahora, ¿por qué los evangelios enfatizan cosas diferentes? Veamos un poco. Esta ya es la última parte. ¿Quién es Jesús y cómo seguimos a Jesús? Estos son los énfasis que vemos en los cuatro evangelios. ¿Qué dice Marcos de quién es Jesús? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Lucas? ¿Y cómo seguimos a Jesús? Hay énfasis diferentes. Vemos, por ejemplo, que en Mateo él tiene un énfasis de hablar del rey mesiánico, del rey de los judíos, del reino de los cielos, de que viene un juicio, de que el rey viene para juzgar. Vemos también de que hay un lugar privilegiado. Es decir, que Mateo tiene como idea hablar a los judíos. Su audiencia es primariamente judía. Y él le habla con muchas profecías del Antiguo Testamento porque sabe que su audiencia va a entender y le habla del reino de los cielos. Por eso tenemos ahí también eh, las bienaventuranzas, que es prácticamente la ética del reino de los cielos, cómo una persona, un ciudadano del reino de los cielos se comporta, cuál es su actitud, cómo piensa, cómo ora y todo lo que ahí podemos encontrar en Mateo capítulo 5 al 7. Entonces, Mateo 5:17, el énfasis que nos da Mateo dice que él no viene para, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo tiene un énfasis de decir, no, hermanos judíos, a ustedes les hablo, la ley no fue abrogada, sino vino a ser cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro rey cumplió todas las profecías y no abolió la ley. Sí, así que eso vemos en Mateo. Ya entrando un poco en Marcos, a manera de introducción, vemos que Marcos tiene una intención de mostrar a Cristo como el siervo sufriente, pero también un siervo conquistador. Ahí vemos un poco del ministerio público de Juan el Bautista, vemos también sobre la tentación de nuestro Señor Jesús y seguimos viendo la expulsión de demonios y sanando enfermedades que ya habíamos hablado de que es la característica de que el rey viene a poner a sus enemigos bajo sus pies. También vemos en Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13, donde dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles servía. Este Cristo en el Evangelio de Marcos, ¿es un siervo que sufre? Sí. ¿Es un siervo que viene a conquistar?
Sí, pero es un siervo sufriente. No es fácil ser tentado por Satanás, no es fácil estar ahí a estar ahí en ese lugar donde él estuvo. Ahora, Lucas, ¿cuál es el énfasis distintivo de Lucas? Él nos habla de un Salvador compasivo. Él nos habla de que estas buenas nuevas, acordémonos que de las buenas nuevas son nuestro rey declarando ya que él viene a conquistar todo. Es compasivo, sí, hablando del arrepentimiento, arrepentidos y creen en el evangelio. Nos habla de las parábolas que hablan del reino de los cielos y muchas de sus parábolas que quedan registradas en Lucas habla, por ejemplo, de mujeres. Recordemos de que en esta sociedad, en este tiempo, muchas mujeres no eran bien vistas, eran como personas de baja categoría, incluso se le menospreciaba por ser mujer y cosas así. Vemos también de que lo que Lucas registró muestra muchos enfermos y también los no judíos. Y recordemos de que para un judío, una persona que era gentil o no judío, era una persona inmunda, era una persona bajo la maldición de Dios. Entonces, con quien no debía ni juntarse. Entonces, y también los leprosos, los enfermos. Entonces, vemos en el énfasis de Lucas de que hay un Jesús compasivo, incluso con los recaudadores de impuestos como Zaqueo, que era un traidor a la patria, que robaba plata de sus compoblanos para quedarse y volverse rico. Entonces, hay mucha compasión, énfasis de Lucas en la compasión. Y vemos esto donde en Lucas capítulo 17, perdón, 7, versículos del 12 al 16, nos habla aquí un poco cuando viene nuestro Señor Jesús, habla de la viuda, donde el Señor la vio y se compadeció de ella. Vemos también de que una persona había muerto y nuestro Señor Jesús realizó entonces ahí un acto de levantar de los muertos a una persona y en la parte final dice, todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios y se dieron cuenta de que era un gran profeta que se había levantado y que Dios había visitado a su pueblo, Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Así que vemos ese énfasis en Lucas y ya en el libro de Juan, que recordamos que no es parte de los evangelios sinópticos, que no tiene un énfasis tanto en los eventos de la vida del Señor Jesús, sino más en los significados espirituales de algunos eventos. Vemos que ahí aparece mucho la frase yo soy, el cual es un título del Antiguo Testamento donde Jehová le habla a Moisés, yo soy el que soy. Vemos que aparece Yahvé, de que fue el Señor quien le dio maná al pueblo de Israel en el desierto y el Señor Jesús dice que Él es el pan de vida. El Evangelio de Juan tiene un énfasis muy fuerte en hablar de la divinidad de Cristo, de hablar de que Cristo es Dios, que empieza así al principio. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Entonces, Yahvé, que es Jesús o Jehová, yo soy, yo soy la luz del mundo. Eh, También yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida. Este es el énfasis que da Juan cuando él empieza a hablar entonces de Jesús. Juan 17:24, en la famosa oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, dice así, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que él hablando aquí de dónde él proviene, de la gloria que él tenía, vemos el énfasis de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Por eso generalmente se recomienda para cuando vamos a compartir un evangelio con una nueva persona que está llegando a la fe, se le recomienda dar el evangelio de Juan porque tiene un énfasis en la divinidad de Cristo, de que Cristo es Dios. Y el apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, tiene un énfasis también donde habla, digo bien, améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Este es el énfasis también del apóstol del amor, como se le conoce. Y cuando vemos todo esto, solo podemos decir, gloria a Dios, que el amor de Dios reina en su pueblo, porque nuestro rey ha llegado, ha inaugurado su reino y ha dado a su iglesia santa, pura, sin mancha, triunfante, su palabra, los evangelios infalibles.
inerrantes, inspirados por el Espíritu Santo, que penetra hasta lo más profundo de la persona para hacernos cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Y con esto damos entonces una introducción. Hemos aprendido hoy entonces un poco del carácter literario de los evangelios. Hemos visto un poco de que tienen similitudes con historias, tienen similitudes con biografías grecorromanas, tienen similitudes, muchas similitudes con el Antiguo Testamento, la narrativa histórica del Antiguo Testamento, pero que los evangelios en sí mismos son un nuevo tipo de narración histórica bíblica. Hemos visto el lugar que tiene en su iglesia, de que la iglesia lo ha recibido, que se puede confiar en la palabra de Dios. Hemos visto que vienen de los apóstoles, hemos visto de que incluso personas que no eran creyentes daban testimonio de lo que estaba pasando. Tenemos la arqueología también. Hemos visto la unidad que tienen estos evangelios es el reino de Dios, el rey, a través de su evangelio, conquistando a su enemigo, trayendo las buenas nuevas de Cristo y dando a su iglesia amada en la gran comisión de ir y hacer discípulos, es decir, ser la sal y la luz de la tierra, llevar las buenas nuevas y expander el reino de Dios. Y hemos visto la variedad de los diferentes autores con sus diferentes énfasis que son de gran edificación y de gran consuelo para cada uno de nosotros y para aquellos con quienes compartimos el Evangelio. Así que hasta aquí llega esta introducción al Evangelio. Así que, bueno, gloria al Señor. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran expandir, gracias por haber durado esto casi 90 minutos, casi como un partido de fútbol.